Muy buenas noches, estimados y estimadas colegas. Reciban un cordial saludo en nombre de nuestra institución, el Centro de Alto Rendimiento Docente. Y si la semana que viene te propones hacer el profesor que siempre soñaste tener, sería formidable. Y justamente en ese andar, en ese camino, va nuestro fortalecimiento de las clases que tenemos cada día, estimados y estimadas colegas. Como todos los viernes, vamos a trabajar la subprueba de habilidades generales, una subprueba que nos da interesantes puntos si nosotros queremos conseguir el ansiado nombramiento. Hoy día específicamente trabajamos la subprueba de comprensión lectora. Ya en sala nos acompaña nuestro capacitador, el profesor Elías Nieto, para quien vamos a pedirles a cada uno de ustedes fuertes palmas virtuales y a usted, estimado profesor Elías, darle la más cordial bienvenida y voy a dejar el espacio para que pueda iniciar con nuestra clase de esta noche. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches, una cordial bienvenida a cada uno de los colegas conectados. Vamos a iniciar nuestro módulo de comprensión y los que participaron en la última clase recordarán que habíamos dejado un texto pendiente para que practicaras en casita, para que te tomaras el tiempo de leer. Ese material era nuestro cuestionario número 2 que tenemos por aquí. El cuestionario número 2. Profesor, no participé de esa última clase. ¿Podría reenviarnos ese cuestionario? Claro que sí. Estoy pasando a reenviarte el cuestionario a través del chat. ¿Ya? Te estoy enviando el cuestionario a través del chat. Es el cuestionario de nuestra última clase. Profesor, ¿por qué lo envía nuevamente si ya hemos terminado? No, no habíamos culminado. Nos estaba faltando el texto número 8. Y como vamos a estilar en este módulo, no dejar nada pendiente, vamos a concluir ese texto número 8. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, ya nos preparamos para iniciar nuestra clase y nos concentramos en el material que se acaba de compartir al chat. Si tienes el material abierto como archivo, te recomendamos ubicarte en el texto número 8. Texto número 8. Era tu texto pendiente, ¿no? Muy bien, profesor, ya lo he terminado, ya tengo mis claves contestadas. Para poder cotejar si tus respuestas han sido acertadas, tenemos que leer ese texto. Si ya has hecho una lectura inicial y has contestado, una segunda no te va a hacer daño. Al contrario, va a poder absolver quizá algunas dudas que hayas encontrado en el texto. Así que empezamos. Texto número 8. Cuando Julián regresó al pueblo, después de 12 años, lo primero que buscó no fue la casa de su madre, ni la plaza donde había jugado de niño, sino el viejo puente de madera que cruzaba el río Ancho. ¿Qué tipo de texto es este? Claramente este es un texto narrativo, ¿no? Este es un texto narrativo. Profesor, me acabo de sumar a la sala. ¿Qué estamos haciendo? Estamos culminando el cuestionario 2 que acabo de volver a compartir. Acabo de volver a compartir el cuestionario 2. Lo encuentras en el chat, ¿ya? Y estamos preguntando qué tipo de texto es, si es un texto narrativo, ¿no es cierto? Está contándose en tercera persona. La historia es la de un tal Julián que ha vuelto a su terruño, ha vuelto al lugar en el que creció, en el que vivió experiencias en su infancia. Y dice esta primera parte que cuando ha retornado al pueblo, ha ido a buscar no la casa de su mamá, no la plaza del pueblo, sino un viejo puente. Se entiende que para él era especial. El puente que cruzaba el río Ancho. Ahí nos hemos quedado.
Por ejemplo, en este tipo de textos, cuando tú te encuentras con espacios, siempre es bueno destacarlos, ¿no? Puedes destacar ese espacio, ¿no? Profesor, ¿por qué no destaco el pueblo? No me están dando un nombre del pueblo, ¿no? Es un término genérico, ¿no? Lo recordaba más grande, más firme, casi solemne. Sin embargo, al verlo esa tarde, comprendió que la memoria no siempre conserva las cosas como fueron, sino como uno necesitó que fueran. Ah, qué interesante frase, ¿no? Mira, vamos a destacarla. La memoria no siempre conserva las cosas como fueron, sino como uno necesitó que fueran. Qué bonita frase. Pregunta, ¿por qué la recordaba más grande, más trascendental, más solemne? Profesor, porque quizás su visión de niño frente a las cosas especiales era distinta. Quizás su edad hacía ver los puentes que para el adulto promedio son pequeños, para él por ser niño eran grandes. Hay varias respuestas en torno a por qué la recordaba distinta como ahora la había encontrado, ¿no? El puente estaba inclinado hacia un costado, con tablas vencidas y sogas oscuras por la humedad. O sea, el tiempo había mellado al puente tal como lo recordaba. Aún así, seguía en pie. De niño, Julián había cruzado ese puente de la mano de su padre innumerables veces. Su padre le decía que los puentes no servían solamente para pasar de un lado a otro, servían sobre todo para recordar que ninguna orilla basta por sí sola. Miren, aquí se está insertando un término importante, orilla. En aquel entonces, Julián no entendía la frase. ¿Qué frase? Ninguna orilla basta por sí sola. Esta frase es la que no entendía. Le parecían una de tantas ideas extrañas de adulto. Solo años después, cuando su padre murió y él se marchó del pueblo para estudiar en la ciudad, comenzó a sospechar que en esas palabras había algo parecido a una herencia. O sea, el padre le había dejado una gran enseñanza a su hijo, algo secreto en una simple frase. Volvió porque su madre había enfermado y porque de algún modo que no terminaba de explicarse, sentía que debía saldar, o sea, pagar. Cada vez que te encuentres con términos que no son usuales, puedes hacer una pausa y buscar en el diccionario. Saldar es pagar, ¿no? Una deuda antigua. Durante los primeros días se dedicó a ordenar papeles, reparar techos y visitar a los vecinos que aún lo recordaban. Fue entonces cuando supo que el municipio planeaba demoler el puente y reemplazarlo por una estructura de cemento, construida unos metros más allá. O sea, este puente tenía su tradición, era no solo la memoria de Julián de niño, sino para él representaba todo un tiempo pasado. Y como tenía un recuerdo del padre vinculado emocionalmente al puente, para él esta próxima destrucción se constituía en una amenaza contra su memoria, ¿no? Vamos entendiendo eso. La noticia dividía al pueblo. Unos celebraban el progreso, otros lamentaban la pérdida de una parte de su historia. Estos que lamentaban la pérdida de una parte de su historia, ¿quiénes crees que serían? Ahora vamos a ir preguntando para ver tu comprensión. ¿Quiénes crees, los que conformaban el pueblo, que eran aquellos que no estaban de acuerdo con la demolición del puente? Fácil, profesor. Aquellos que, como Julián, guardaban gratos recuerdos de dicho puente. Aquellos para quienes el puente representaba un tiempo especial de su vida. Su pasado, lleno de nostalgia, estaba simbolizado en ese puente. Eso es lo que has entendido, ¿verdad? Muy bien. A Julián le sorprendió descubrir que a él le incomodaban ambas posturas. Ah, interesante. Pensábamos que Julián estaba con el lado que se negaba a que destruyeran el puente.
Sabía que el puente viejo era inseguro y que insistir en conservarlo podía ser un gesto más sentimental que sensato. O sea, a Julián le quedaba también una parte racional frente a la realidad, ¿no? El hecho de que es un puente ya viejo y al ser puente, su finalidad es el tránsito, pero por sus estructuras viejas se constituía en un peligro. Interesante. Pero también sentía que borrarlo por completo equivalía a aceptar que todo lo frágil debía ser sustituido y no comprendía. Entonces, para Julián no se trataba de ponerse de uno o de otro lado, sino de encontrar probablemente un término medio. Empezó a ir cada tarde al río. Se sentaba frente al puente y observaba cómo la luz del anochecer alargaba sus sombras sobre el agua. Pensaba en su padre, en su partida apresurada, en las cartas que nunca respondió, en las visitas prometidas que no fue que fue postergando hasta que el tiempo convirtió la demora en costumbre. Una tarde encontró a Elías, el carpintero más viejo del pueblo, midiendo unas vigas. Le contó que había ayudado a construir el puente junto con varios vecinos, entre ellos el padre de Julián. Tu padre está entrecomillado porque es una cita textual, ¿no? Dice el carpintero. Tu padre no era el mejor con las herramientas, dijo sonriendo, pero insistió en trabajar aquí porque decía que algún día su hijo tendría que cruzarlo solo. Qué interesante. Julián no respondió. Miró la corriente del río y sintió que esa frase, dicha tantos años después, tenía el peso exacto de lo que llega tarde, pero no inútilmente. Si te has dado cuenta, en el texto ya van tres frases muy expresivas. Vamos a destacar esta última. Trabajar aquí porque decía que, acá está, algún día su hijo tendría que cruzarlo solo. Qué interesante. En los días siguientes comenzó a revisar los planos del nuevo puente y habló con ingenieros, obreros y autoridades locales. No se opuso al proyecto, como varios esperaban, pero propuso algo distinto: conservar el viejo puente como paso peatonal y construir el nuevo para los vehículos, de manera que el pueblo no eligiera entre memoria y necesidad, sino que aprendiera a sostener ambas. Al principio muchos rechazaron la idea por costosa e impráctica. Sin embargo, Elías y otros vecinos apoyaron la propuesta. No por nostalgia, sino porque comprendieron que la utilidad también puede tomar la forma de un símbolo. Otra frase clave, mira. La utilidad también puede tomar la forma de un símbolo. La noche anterior a la votación municipal, Julián cruzó el puente por última vez, antes de que iniciaran las obras. Cada tabla crujió bajo sus pies, como si el puente hablara en un idioma hecho de tiempo y desgaste. Al llegar a la mitad, se detuvo, miró una orilla y luego otra. Entendió entonces que había regresado al pueblo buscando un objeto, pero en realidad buscaba una forma de reconciliarse con lo que había dejado inconcluso: su relación con el padre, con la madre envejecida, con la versión de sí mismo que creyó necesario abandonar para convertirse en otro. Hasta acá que vamos entendiendo sobre el puente, que el puente solo es una excusa para indagar en su pasado, en su memoria. En realidad, el texto no se trata del puente, como parecía, ¿no? Se trata de alguien que va encontrándose a sí mismo cuando se había perdido, ¿no? Días después, la propuesta fue aprobada por una diferencia mínima. El puente viejo sería restaurado. Cuando comenzaron los trabajos, Julián ayudó a lijar algunas tablas junto a Elías. No era un hombre especialmente hábil con las manos, igual que su papá, y varias veces recibió indicaciones que lo hicieron reírse de sí mismo. Mientras trabajaba, pensó que tal vez madurar no consistía en dejar atrás lo antiguo,
sino en aprender a mirarlo sin idealizarlo y sin despreciarlo. Otra frase clave. Mira esta frase. El puente no volvería a ser el de su infancia, pero quizá nunca había necesitado serlo. Bastaba con que siguiera ofreciendo un paso, aunque distinto, entre una orilla y otra. Qué interesante texto. Más allá de que sea un ejercicio para practicar nuestra comprensión, es un texto muy, muy bueno. Ahora sí vamos a cotejar cómo has contestado. Si ya lo hiciste, si ya no lo has hecho, vamos avanzando paulatinamente todos juntos. Pregunta 14. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Cómo llamamos el tema? Vamos a recordar un poquito la teoría. Me hacía una pregunta, ¿no? ¿De qué trata el texto? ¿De qué nos habla el texto? ¿Qué contestarías en la pregunta 14? Quiero que sueltes al chat tu clave. Quiero que sueltes al chat tu clave. Muy bien. Estamos acelerados porque esta era tu tarea, ¿no? Muy bien. Alternativa B, sin discusión. Acá no hay nada que aclarar incluso. Excelente, 15. Ahora para saber que estás hablando de la 15 pones el número. 15 y la letra. ¿Cuál sería el tema central, profesor? Me olvidé la diferencia entre tema y tema central. No te olvides que el tema central es qué se dice del tema, ¿no? ¿Qué se dice del regreso del Julián al pueblo y su relación con el viejo puente? ¿Qué se dice? Te había mencionado que el puente era una excusa, nada más. ¿Una excusa para qué? También la B en la 15 me dicen. A ver, pongan el número para no confundirme con la pregunta 14. Ah, ya ven que se estaba filtrando una clave de la pregunta anterior. Ya, 15C, 15C. La reconciliación de Julián con su pasado a través del significado del puente. Muy bien, excelente. Es lo que se dice de regreso de Julián al pueblo, ¿no? El puente es una excusa. Aquí lo que en realidad el texto nos ha querido dar a entender es cómo a través del puente él retrotrae la memoria, su infancia, la relación que tuvo con sus padres y que había olvidado porque no volvía así nada más al pueblo. 16. ¿Cuál sería la idea principal del texto? Lanza tu clave. Pon el número de pregunta y lanza tu clave. ¿Cuál sería la idea principal? A ver, ¿cuál sería la idea principal? Buenas noches a los que se van sumando. Muy bien. Buenas noches con todos. Estamos contestando las preguntas del texto 8 que quedó pendiente. Idea principal. No te olvides, la idea principal es aquella que guarda mayor importancia frente a las demás. Y ahí es lo que hablamos de jerarquía textual, ¿no? A partir de qué idea podemos sostener las demás. Me están diciendo la A. Julián vuelve al pueblo y propone conservar el viejo puente junto al nuevo, reconciliando, aquí está la parte interpretativa, ¿no? Memoria y necesidad. Excelente. Muy bien. Pregunta número 17. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde mejor a una idea secundaria? ¿Cuál era la naturaleza de una idea secundaria? Complementa la idea principal. A ver, ¿cuál será? Si te das cuenta, la A y la B no tienen naturaleza de ser secundarias. Son como paráfrasis de una idea principal. Son como modos, vamos a decir así, eh, parafraseados, modificados con respecto a la idea principal, ¿no? La D me están diciendo. El relato muestra una reconciliación. Uy, momento. Me estás confundiendo, ¿ya? Idea secundaria con finalidad del texto. O cuando se dice intención del autor, ¿no? No, no, no. La D me está hablando de qué fin ha tenido el autor, o sea, qué ha querido demostrarnos. Él ha querido demostrarnos cómo a través de la reconciliación entre el pasado y el presente aparece la figura de un puente, ¿no?
pero esa no puede ser una idea secundaria. Repito, ¿qué es una idea secundaria? Es una que complementa a la principal, brindando características, datos, personajes, ejemplos, etcétera. Así que la D no puede ser porque la D es el fin, ¿no? Del autor que lo ha motivado a escribir este texto. No es la D. ¿Cuál sería nuestra respuesta entonces? La B me dice. Julián regresa. Esa es una idea principal dicha en otras palabras. Vamos, vamos. Hay una que da información complementaria. La A y la B, ya lo he comentado, ambas que están haciendo, están parafraseando a la idea principal. Muy bien, Celia. Ya no hay más opciones, pues. Ya no hay más opciones, efectivamente. La clave es la C. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Está dando un detalle intrascendente y relevante. En realidad no. Está complementando información, ¿ya? Está complementando información. Es un detalle complementario. Por eso es una idea secundaria. ¿De acuerdo? Pregunta 18. ¿Qué opción representa mejor un título coherente con el contenido global del texto? A ver, ¿cuál sería el mejor título? Alternativa A dice el municipio y sus construcciones. Descartado, ¿no? Descartado porque el texto no está hablando de los municipios. No, no, no. La promesa del puente, la B me dicen, el carpintero de Río, efectivamente, ¿no? Muy obvia, muy fácil para tu avanzado nivel. Muy bien. Pregunta 19. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a una idea secundaria? A una idea secundaria, dice. ¿Ah? A ver. Si captaste la idea que expliqué de qué es una idea secundaria, acá ya no te vas a confundir. La idea secundaria es información complementaria, detalles, personajes, episodios, ideas, ejemplos, no sé, todo lo que complemente una idea principal. Esa es una idea secundaria. Acá te dice la que no sería una idea secundaria. A ver, me dicen la C. Julián ayuda luego en la restauración del puente viejo. Ese es un dato complementario. Esa sí sería una idea secundaria. No puede ser la C. ¿Qué otra alternativa me han dado? La D, a ver. El texto plantea que la madurez implica integrar críticamente el pasado y el presente. Muy bien, esta no es una idea secundaria, es más bien una interpretación global, casi un tema, ¿no? Casi un tema en este caso implícito del texto, no es una idea secundaria. Muy bien, varios se dieron cuenta, ¿no? 20. ¿Cuál enunciado sintetiza mejor la idea principal sin incluir detalles innecesarios? O sea, idea principal pura, sin tener ideas secundarias. ¿Cuál sería nuestra respuesta en la 20? A ver, en la 20. Pon el número para no confundirme y saber qué es lo que estás contestando. Ya, me dicen la C. 20 la C. Elías le contó a Julián que su padre no era... ¿Te parece idea principal la C? A ver, a ver. Vuelve a leer Luz. Si hemos contestado anteriormente que esta anécdota de que no sabía utilizar bien las herramientas es complementaria, significa que es una idea secundaria. Entonces no podría ser nuestra clave la, la C, ¿no? Ya Lorenza y Sheila me dicen la B. El relato muestra cómo Julián al volver al pueblo encuentra en el puente una forma de reconciliar memoria. Ahora sí, en su estado puro, sin detalles complementarios, ¿no? Esa es idea principal, en estado puro, sin detalles complementarios. Muy bien Lorenza, muy bien Sheila. Pregunta 21. Si se eliminara del texto la información sobre Elías y el padre de Julián, ¿qué ocurriría dentro de la jerarquía de ideas? Está fácil porque ya hemos visto qué tipo de idea es. A ver, 21 qué? 21 qué? 21 qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? 21 qué? Si sabes qué tipo de idea es esa,
porque ya la hemos visto en una pregunta anterior, vas a poder contestarnos. A ver, 21b, 21d, se perdería completamente la idea principal, o sea, el hecho de que Elías y el padre, ¿no? Construyeron el puente, aunque el padre de Julián no lo hizo con tanta experticia, ¿sería la idea principal? A ver, ¿segura, Karina? ¿Qué hemos contestado anteriormente sobre este hecho? ¿Qué tipo de idea es? A ver, para los que ya un poquito están confundiéndose acá. Mira, ¿qué tipo de idea acá me han dado? Idea secundaria. Mira, ¿qué dice acá? Idea secundaria. Esta es una idea secundaria. Te están diciendo, ¿qué pasa si quitas ese episodio? Quitas ese episodio. ¿Qué pasaría si quitas ese episodio? La A. Se perdería el tema del texto. ¿El tema? ¿Ese es el tema? O sea, ¿el texto ha girado en torno a cómo trabajó el papá de Julián con un carpintero? No. Y hemos definido el tema. El tema es cómo Julián, a partir de la probable destrucción de un puente, retrotrae su pasado y con nostalgia y añoranza retoma algunas emociones de dicho pasado. Ese es el tema. La A no tiene nada que ver con eso. A ver, Karina, Sheila, la B. Se perdería una idea secundaria que fortalece. Muy bien, ahora sí, pues, ahora sí. Porque acá, mira, en tu nariz está. Te estoy diciendo que es una idea secundaria es. Entonces, si quitas esa, se pierde una idea secundaria. Finalmente, no, nos faltan tres. La pregunta 22. Pregunta 22. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa mejor una relación jerárquica correcta? ¿A qué se refiere con jerárquica? O sea, básicamente, el orden que tenemos, tema, idea principal, idea secundaria. Las tres ya las hemos identificado, ¿ah? Solo tú tienes acá que señalar en qué alternativa está el orden adecuado. A ver, 22, indícame la clave. A ver, 22, me dicen la C. A ver, ¿quién más? Vamos, vamos. A ponernos las pilas, el último esfuerzo de la semana. Nuestra preparación. La C, la C. La C, a ver, ¿qué dice la C? ¿Por qué tiene lluvia de C? Tema, regreso y puente. Claro, el regreso al pueblo y el puente como una excusa para retrotraer la memoria y la nostalgia. Idea principal, Julián reconcilia memoria y necesidad. Muy bien. Idea secundaria, recuerda, ¿no? El carpintero recuerda al papá de Julián. Listo, excelente, muy bien. Esa pregunta tuvo un grado de dificultad que has sabido resolver excelentemente. Muy bien. 23. ¿Cuál de las siguientes opciones funciona mejor como tema expresado en la frase nominal? Según la teoría. Como tema expresado en la frase nominal. ¿Qué viene a ser eso? A ver, ¿quién se acuerda de la teoría? Se expresaba como frase nominal. ¿Qué venía a ser eso? El tema, ¿no es cierto? O sea, gramaticalmente tiene que cumplir esta condición de ser frase nominal. Profe, no entiendo qué es frase nominal. O sea, que no puede tener verbo, pues. Por ejemplo, la A podría ser mi respuesta. ¿Quién me dice? No, profe, porque tiene verbo, acá sabe. Ahí está. No cumple la condición de ser frase nominal. Acabo de darme cuenta que solo hay tres alternativas. Bueno, mejor para ti, güey. Solo tres. Mira, acá hay otro verbo. ¿Ya te estás dando cuenta? ¿Ve? En la B hay verbos. A ver, tal vez la alternativa que falta es la que era la respuesta. La reconciliación con el pasado. No hay verbo. No hay verbo. Listo. Si me pide frase nominal, ahí está. ¿Y la teoría qué dice? ¿Qué es eso? El tema, pues. El tema. Ya está. Muy bien. Excelente. 24. ¿Cuál de estas alternativas corresponde a una oración que sintetiza la idea principal? La idea principal tenía una naturaleza más amplia, ¿no? Pero ¿cuál podrá sintetizar la idea principal? Todo el mensaje que hemos dado, ¿no? 24, ¿qué?
¿24 qué? A ver, ¿24 qué? Lanza, lanza. ¿24 qué? A ver, 24. Sí, 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 se dieron cuenta. Excelente. Se percataron. Muy bien. Porque ahí está el sentido literal del texto, que es el puente, pero está también la parte ya interpretativa. El puente, repito, en el texto ha sido una simple excusa, porque el punto central era que a partir del puente, Julián se reconcilia con su pasado. Y su pasado es la figura de su padre y de su madre, y de su pueblo, ¿no? Y todo lo que conlleva la tradición, el pasado, la nostalgia. Excelente. Muy bien, ese era lo pendiente en el texto o en el cuestionario número 2, ¿ya? Eso era lo pendiente. Ahora vamos de frente, sin pausa. Cuestionario número 3. Cuestionario número 3. Vamos entonces a compartirte el cuestionario número 3. Con este cuestionario, escucha bien, ya estamos culminando lo que viene a ser el tema de jerarquía, ¿ya? Con este cuestionario vamos a culminar el tema de jerarquía. Pero ya aquí los textos tienen el nivel de prueba docente, ¿ya? Así que vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Paso a compartirte el cuestionario 3. Paso a compartirte el cuestionario 3 al chat, ¿ya? Paso a compartirte el cuestionario 3 al chat. A ver, ahí está, cuestionario 3 al chat. ¿Me confirma si te llegó el cuestionario? Mientras vamos empezando con la pantalla. Cuestionario 3. Este es el cuestionario. Como siempre, te recomiendo abrir el archivo, ¿ya? Ah, ya, aquí en el título, uy, dice cuestionario 2. Tiene que decir cuestionario 3, ¿ya? Cuestionario 3. Cuestionario 3. Ahora vamos a pedir que nos ayuden compartiéndolo al grupo. A ver si por ahí está nuestro director y puede ayudarnos compartiendo el cuestionario al grupo. A ver, le voy a compartir a nuestro director por interno también el cuestionario número 3 para que lo comparta con el grupo. Ahí está, cuestionario 3 para que se comparta por el grupo, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Vamos a empezar entonces con nuestra práctica. Profesor, el día de hoy no hay teoría. No, repito, estamos con este cuestionario finalizando el tema de jerarquía. O sea, ya con textos de nivel, ¿ya? Profesor, o sea, el cuestionario 2 no era de nivel, sí, era de un nivel, vamos a decirlo, eh, 2, ¿no? Ahora ya tenemos un nivel 4 o 5, ¿ya? Un nivel top para tu preparación para el nombramiento. Muy bien, concentración al máximo, como siempre, nuestra metodología es una lectura expresiva con la estrategia de lectura dialogante. Hacemos pausas de diálogo para aclarar términos, para destacar ideas, para hacer comentarios, incluso para pedirte tu comprensión en algunas preguntas directas. Esa es nuestra estrategia y la estamos llevando a cabo desde el primer momento. Así que vamos a dar inicio, concéntrate, abre el archivo, ¿ya? Abre el archivo que necesitamos que tú lo tengas en tu dispositivo. Si tienes una impresora en casita y ahora estás ahí, imprímelo, imprímelo, te recomiendo que lo imprimas, ¿ya?
y lo tengas ahí a mano porque los docentes de la vieja escuela, de la vieja guardia, estamos más habituados a leer en papel, ¿no? Lo cual no está mal, ¿ah? No está mal. No es resistirnos a la modernidad, no, 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 son estilos, ¿ya? Son estilos. Muy bien, empezamos entonces. Texto número uno. Texto número uno. Las razas no existen. ¿Por qué está entrecomillado? Pregunto. ¿Por qué está entrecomillado? Porque se le quiere dar énfasis a la idea. Manifiestan algunos antropólogos, sociólogos e historiadores en tiempos recientes. Con ello, parecen traerse abajo el sustento mismo del racismo. Deseo loable. Ah, mira, 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 palabra nueva. ¿Qué haces cuando te encuentras con una palabra nueva? Busca su significado. ¿Ya? ¿Qué puede entenderse por loable? A ver, ¿qué puede entenderse? Si tú apelas a un diccionario, loable, ¿ya? Loable significaría, ¿ya? En este contexto, destacable. Loable, repito, significaría destacable. ¿Qué más podría significar? Eh, es un deseo loable, es un deseo digno de mención, ¿no? Digno de mención o reconocimiento. Ahí está, el significado de loable. Seguimos. Pero creo que esa no es la mejor manera de conseguirlo. O sea, el autor del texto está de acuerdo o no está de acuerdo con los sociólogos, antropólogos e historiadores que niegan la existencia de una raza. No está de acuerdo. Hasta ahí bien. Los defensores de la inexistencia de las razas argumentan que las diferencias físicas entre los seres humanos son mínimas, que corresponden solo a un 5% de nuestro ADN y que, en tal sentido, las razas son tan solo una construcción histórico-social. Mira este argumento, vamos a pintarle de un solo color. ¿A quiénes pertenece a estos señores? No todos, a algunos de estos señores, ¿ya? Algunos de esos señores que dicen que no existen, ¿en qué sustentan su argumento? ¿Ya? ¿En qué sustentan su tesis, perdón? En el argumento eh, físico, biológico, de que solo el 5% de nuestro ADN tiene diferencia una de otra persona, ¿no? Y que las razas no son una cuestión biológica. Y al no ser una cuestión biológica, ¿qué son entonces, profesor? Una construcción histórico-social. Listo. En otras palabras, dicen que los seres humanos son tan parecidos que las pequeñas diferencias no deberían tomarse en cuenta. Mira, mira, más argumentos para defender la tesis de estos señores. Las pequeñas diferencias no deberían tomarse en cuenta. Muy bien. Por ende, por consiguiente, lo que llamamos razas sería, según ellos, ¿quiénes ellos? Acá está, ellos. Un conjunto de estereotipos construidos artificialmente sobre la base de mínimas diferencias que no se corresponden con nuestra homogeneidad genética como Homo sapiens. Todo lo de amarillito es el argumento mediante el cual se defiende esta tesis. Esto que está acá se llama tesis, ¿ya? Es una idea, es una postura. ¿Cómo la defienden estos antropólogos, sociólogos e historiadores? Mediante estos argumentos. Estas ideas que están acá están defendiendo la tesis. Esto se llama tesis, estos se llaman argumentos, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta acá una primera postura, ¿ya? Una primera postura. ¿Cuál es esa, profesor? De aquellos que dicen que las razas no existen. Vamos a ver si lo que viene continúa esta postura o ya nos explica otra. A ver. Sin embargo, a la luz de la evidencia genética, podemos admitir que las diferencias que solemos asociar a la raza son limitadas. Ajá.
estatura, formas y color de ojos, de nariz, tipos de cabello, color de piel, forma de los labios, contextura, etcétera, que existen y que los seres humanos las vemos, las reconocemos y las valoramos de manera racista o no, desde hace siglos. Aquí el autor ya está argumentando su tesis. ¿Y cuál es su tesis? Que mientras el otro grupo dice que las diferencias humanas son mínimas, él dice que no son tan mínimas como dicen los otros señores y que más bien este conjunto de fenotipos, ¿no? Hacen muy distinta a una persona de otra. Y encima es algo que no podemos negar, porque lo vemos, y no desde ahora, desde hace siglos. Y si bien podemos encontrar muchos rasgos comunes entre grupos raciales, existe un hecho central. En ciertos grupos humanos, estos rasgos se concentran y combinan de manera particular. Vamos a destacar esta idea, ¿no? Pero con otro colorcito porque es la otra postura, ¿ya? Es la otra postura. Introduzcamos aquí el concepto fundamental para entender las razas, el fenotipo. Uy, me adelanté, ¿no? Solté este término. El fenotipo es la expresión del genotipo. Uy, profesor, no soy de la especialidad de ciencias naturales y no estoy entendiendo. Te explico con facilidad. Una cosa es la información genética a la que llamamos, ¿ya? Genotipo. Esa es la información genética, o sea, la estructuración del ADN, los genes famosos. Eso entre una y otra persona no se puede ver, pues, no se puede ver, porque es microscópico. Pero ¿qué sí se ve? Lo externo. ¿Y cómo se llama lo externo? Fenotipo. Entonces, a partir de ahora, mira, para nuestra cultura general, ya estás sabiendo la diferencia. Una cosa, una cosa es la diferencia genética y otra cosa es la diferencia externa. Esa diferencia externa se llama fenotipo. ¿Y qué manifestaciones pueden ser fenotípicas? A ver qué cosas vemos en la parte externa. Color de piel, cabello, tipo, color, forma de ojos, forma de labios, de el mentón, de la mandíbula, de los pómulos. Esa es una diferencia fenotípica. Al dispersarse los Homo sapiens sapiens desde África hace más de 100.000 años, se fueron asentando en diversas regiones del planeta y, debido a variadas influencias ambientales, su genotipo fue variando, no solo de manera externa, o sea, no solo cambió el fenotipo, sino también hubo un cambio interno, predominio de ciertos tipos de en sangre, temperatura corporal, prevalencia de ciertas enfermedades, etcétera. A esto de acá le llamamos el tipo sanguíneo, ¿no? Es por la variación en el fenotipo que surgieron las razas. Mira lo que el autor está sustentando. Por la variación en el fenotipo surgieron las razas. Este color estamos utilizando para la otra postura, las cuales existen desde hace miles de años. O sea, según el autor, no es ningún constructo social, como decían acá. No es. Las cuales existen desde hace miles de años. De esta forma, un japonés de origen nativo de varias generaciones no suele parecerse a un poblador del centro de África de origen no europeo o a uno de Sri Lanka de tez morena y ancestros indostánicos. Ni la globalización iniciada en el siglo XV, hace solo 600 años, ni la intensificada en el siglo XX han logrado, mediante el mestizaje, borrar las diferencias de base. O sea, ¿hay diferencias? Hay diferencias. ¿Son evidentes? Son evidentes.
¿Y por qué son evidentes? Listo, bien claro. En suma, la variación fenotípica entre grupos humanos no es una invención de los racistas, no es un constructo histórico social, es una realidad social, vamos a destacar esta idea, observable y rastreable desde hace miles de años en la historia, por lo que resulta innegable la existencia de razas humanas. Ahí está. Pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que voy a destacar? ¿Qué es esto que voy a destacar? Es argumento tesis. A ver, pausa. Argumento tesis. Lo último. Voy a ponerlo en negrita, ¿ya? Voy a ponerlo en negrita. ¿Qué es eso? Argumento tesis. ¿Quién me dice? Argumento o tesis. ¿Quién me dice? Al chat, al chat. Argumento tesis. Profe, no escuché bien o no entendí bien cuando precisó las diferencias entre ambos. Repito, la tesis es la postura que se defiende. El argumento es la idea que sostiene dicha tesis. El argumento es la idea mediante la cual se defiende una postura. Y está. Vuelvo a repetir, ¿qué es esto que está en negrita? Argumento, tesis. Tesis. En lo anterior, ¿cuál era la tesis? A ver, escribe aquí, escribe cuál era la tesis de la postura anterior. ¿Cuál es la tesis de la postura anterior? Escribe la tesis, porque es cortita. Escribe la tesis. Porque si esto no me estás entendiendo, tu comprensión no va a lograr mejorar. Tienes que entender esto, ¿no? Escribe la tesis de la otra postura. ¿Cuál es la tesis de la otra postura? ¿Cuál es la tesis de la otra postura? Listo. Excelente, excelente. Aquí está. Esa es la tesis. ¿Me has entendido? Con esto que me han entendido ya puedo dormir tranquilo hoy día. Muy bien. Defender esta verdad no implica defender el racismo, sino más bien la diversidad. Adicionalmente, recordemos que las razas existen también en diversos mamíferos, muchos de ellos conocidos nuestros, o sea, mascotas, perros, gatos, caballos, vacunos. Más aún nuestros parientes genéticos, nuestro pariente genético más cercano, el chimpancé, presenta 5 razas distintas. Entonces, ¿es lógico sostener que no existen las razas humanas? No es lógico según el autor. Además, nosotros en el Perú sabemos que los que siguen a Acuña son una raza distinta y por lo tanto sí hay razas. No, mentiras. Hay que borrar eso del video. Mentira, mentira. Muy bien. Un pequeño chascarrillo para alegrar la noche, para amenizar la noche. Vamos con las preguntas ahora sí. Vamos con las preguntas. Pregunta número 1. Seleccione la idea principal del tercer párrafo. A ver, vamos a identificar. Acá está uno, ahí está dos y aquí está tres. Aquí está, a este se está refiriendo. A ese se está refiriendo, ¿ya? Puedes volver a leerlo, puedes volver a leerlo y vamos a identificar cuál sería nuestra idea principal, ¿ya? ¿Cuál sería nuestra idea principal? Ahora sí, estamos viendo 3 alternativas. La D está por acá, pero tú tienes el archivo, tú tienes el archivo. ¿Cuál será nuestra respuesta en esta preguntita uno? A ver, ¿cuál será? Lanza al chat. Lanza al chat. A ver, ¿cuál sería la idea principal de ese tercer párrafo? Mira lo que está destacada la idea. Está destacada la idea. A ver, vamos. Está sencillo. Está sencillo. Ya tenemos respuestas al chat.
Muy bien, excelente. Me encanta. Me encanta que puedas comprender ese nivel. Muy bien, muy bien. Me llenas de orgullo porque se entiende que vas comprendiendo lo que te enseñamos. Excelente. Me siento muy bien. Me suben el ánimo así. Dos. ¿Cuál es un subtítulo adecuado para el primer párrafo, el que está acá? El de la postura de aquellos que decían que las razas no existen. ¿Cuál sería el mejor subtítulo? A ver, ¿cuál sería el mejor subtítulo? Lanza tu clave. Muy bien. Llevamos lanzando la respuesta. Excelente, excelente, muy bien. Uy, soltaron el guainito. A ver, vamos con la 3. En el segundo párrafo ¿cuál es el segundo, profe? A partir de acá, cuando el autor empieza a dar sus argumentos para sostener por qué para él sí existen las razas, ¿no? ¿Cuál sería entonces para esta preguntita la respuesta? ¿De qué trata ese segundo párrafo? A ver, ¿qué marcaríamos en la 3? ¿Qué marcaríamos en la 3? Pongan el número para no confundirme con sus respuestas de las preguntas anteriores. Ya hay diferentes respuestas, hay diferentes respuestas. Me preocupa. A ver, mira, ¿de qué nos está hablando? Acá está. Ujú, ujú, ujú. La D, a ver, la estatura, el color de rasgos de los seres humanos. Pero esto de los seres humanos es una generalidad, pues. Acá hay algo clave. Estas cuestiones diferencian a uno de otro. No es que nos hacen similares. En la D cuando me dice, ¿no? En la D cuando me dice de los seres humanos, estaría dando a entender que nos hacen similares. Pero en este párrafo han empezado a decirnos que estas características, en vez de hacernos similares, nos hacen distintos. No puede ser la D. Otra, ¿qué más me han dicho en la 3? A ver, ¿todos me han dicho la D? Ah, no, sí, tenemos rebeldes, que me han dado otra. A ver, los que han dado la D reflexionen. ¿Cuál sería? La A, la evidencia genética de las combinaciones raciales en los diferentes. Eh, no hay evidencia genética, por lo menos para el autor como tal, no. Lo que hay es evidencia fenotípica, genética no. Creo que ya me están champeando ya, me están lanzando ya lo que queda, la alternativa que queda, hay que champear. La valoración positiva o negativa de las diferentes... No, de eso no se está hablando ahí. Se está hablando cómo estas cualidades
hacen que seamos distintos. Y al ser distintos, aparecen estos de acá, que son las razas. Como es distinto, aparecen. Listo, ya está. ¿Por qué te hiciste un mundo ahí? ¿Qué pasó? Vamos con la 4. ¿Cuál es un subtítulo adecuado para el último párrafo? Acá, este de acá. ¿Cuál sería un subtítulo adecuado? A ver, ¿qué crees tú? ¿Cuál sería un subtítulo adecuado? A ver, lanza tu clave aquí en la pregunta 4. ¿Cuál sería un subtítulo adecuado? Vamos analizando las alternativas si deseas. Número de razas de los chimpancés y otros mamíferos conocidos por el ser humano. El chimpancé es una de las tantas especies. Como subtítulo tiene que ser más abarcador. Queremos algo más general. A ver, 4. Descartada la A. Ponme el número de pregunta para saber a qué te refieres, a cuál de todas. Pon el número de pregunta. 4B, a ver. Múltiples pruebas de la existencia de las razas en animales y seres humanos. A ver, múltiples pruebas. Con esto, con lo que se ha manifestado, es lógico sostener que no existen las razas humanas. Mira, esa parte final del énfasis, ¿no? En el énfasis, ahí está la respuesta, ¿no? Ahí está la respuesta. A ver, ¿qué más me están dando? La C. Los mamíferos más conocidos entre los seres humanos y sus razas. Es que nuevamente te estás haciendo por las ramas. Hay una causalidad ahí. ¿Cuál es la causalidad? Como entre los mamíferos también hay razas, también consecuencia. En el humano, ¿por qué no habría razas? ¿Qué alternativa te dice eso? Ya ves, ya abriste los ojos, ve. Tú necesitas esa llamada de atención, ¿no? Ahí está, ahí sí, abriste los ojos. Muy bien, vamos con la 5. Pregunta 5. ¿Cuál es la idea central del texto? ¿Cuál es la idea central del texto? La pregunta 5. ¿Cuál es la idea central del texto? Están un poquito extensas, pero nada que te asuste, ¿no? Nada que te asuste. A ver, está facilita. Está facilita. A ver, pon el número de pregunta y lanza tu clave. Número de pregunta y lanza. Quiero leer en el chat. Muy bien, me están lanzando sus respuestas. Excelente. 5A. A pesar de que muchos lo nieguen, la variación fenotípica entre grupos humanos es una realidad social y observable. Claro, porque los rasgos los vemos. Y rastreable desde hace miles de años. No empezó ahora, no empezó hace poco.
hace miles de años, casi 100.000. Por lo que es innegable la existencia en humanos de las razas, obviamente, las cuales también existen en otros mamíferos. Listo. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cuántas de 5? 5 de 5, 5, 4 de 5, 3 de 5, 2 de 5. ¿Cuántas hemos contestado? Este texto ya es nivel nombramiento. ¿Ya? ¿Cómo te fue? ¿Vamos bien? Excelente. Excelente. Vamos con el texto número 2. Profesor, 1 de 5. Soy malo para leer. No, solo es practicar. ¿Ya? Solo es practicar. Con atención, tienes que seguirnos en la lectura. Vamos con el texto número 2. Nací en una familia de izquierdas. Mi padre y mi madre tenían un círculo progresista de amistades. Y en este ambiente, en los inicios de los años 80, cuando nuestra democracia empezaba a andar nuevamente, para mí era muy común escuchar conversaciones sobre los avances de las mujeres y cómo los hombres de la generación de mi padre se definían feministas. Muy bien, vamos a hacer una pausa acá para dialogar un poquito y entendernos. Cuando te dice izquierdas, ¿a qué se refiere? A ver, opinión al chat. Cuando te dice izquierdas, ¿a qué se está refiriendo? ¿Que eran zurdos? Zurdos de mano me refiero. ¿A eso se refiere? ¿A qué se refiere con izquierdas en este contexto? Este es un texto narrativo, ¿no? El anterior fue un texto informativo. A ver, ¿a qué se refiere con izquierdas? Ah, claro, algunos pensaron que se refería al dominio de un lado del cuerpo, ¿no? No, no se refiere a ello. No se refiere a ello. Entonces, ¿a qué? A ver, ¿quién nos puede decir? Oposición. Oposición necesariamente frente a qué. Ustedes saben que en política, y ahora que estamos en época electoral, ¿ya? Es usual hablar de una izquierda y de una derecha. Una que tiene un sistema particular, que está vinculado con el liberalismo económico, ¿no? Mientras que la otra, la izquierda, está más llamada al cambio, a un sistema quizá más colectivo, colectivista, no sé. Pero efectivamente, Karina, se refiere a una postura de naturaleza política, ¿ya? Se refiere a una postura de naturaleza política. Entonces, a esa izquierda se refiere. Pero además nos han introducido un término, feministas. ¿Los varones podrán ser feministas? A ver, veamos qué nos va a decir el texto, ¿de acuerdo? Las razones eran claras para ellos. ¿Para quiénes? Para algunos hombres de aquella época. Lavaban los platos, alguna vez hacían la comida, no les importaba que sus esposas salieran, a sus hijas les daban cierta educación sexual, etcétera. O sea, aquellos hombres, aquellos varones que hacían todo esto, eran considerados feministas. Claramente estos señores no eran feministas. Mira lo que dice autor o autora. No se sabe todavía, ¿no? Probablemente mujer es la que esté hablando, probablemente. Pero ya con énfasis dice, no eran feministas. No eran feministas. Sino que se lo creían. Y así podían tranquilizar sus conciencias para no renunciar a los privilegios que les había dado el patriarcado, como si hubiesen llegado a una especie de Edén místico, lleno de sabiduría, en el que ya no es necesario hacer más esfuerzos para que las mujeres alcancen la igualdad de oportunidades. Esto me ha hecho suspicaz ante algunos hombres feministas que se definen como tal. ¿Lo son realmente o actúan como los descritos anteriormente? Pausa nuevamente. ¿Y cómo actuaban los anteriormente descritos? ¿Cómo actuaban? ¿A qué se está refiriendo la autora? Creían que por hacer cosas de mujeres, mira, mira la misoginia de su visión, ¿ah? Por hacer cosas de mujeres,
eran feministas. Pero si ellos creen que hay cosas de mujeres, ¿qué de feministas van a tener? Pues no tiene sentido, ¿no? Lavar los platos, hacer la comida. Si tú crees que por ser varón y hacer eso te hace feminista, más bien eres más machista todavía, porque estás creyendo que esas son actividades exclusivas de las mujeres. ¿Cómo te va a hacer feminista eso? Ni hablar, pues. Durante estos últimos años me he encontrado con hombres que al considerarse feministas se creen superiores moralmente a otros hombres y que, sin embargo, hablan a las mujeres y pretenden aleccionarlas sobre temas que son de ellas. O sea, el hombre, el varón, se cree en el derecho, ¿no? Se cree en el derecho de saber más sobre lo que les pasa a las mujeres que las propias mujeres. Esos son los feministas modernos. Por ejemplo, un tema del que creen saber más es la prostitución, la venta de las capacidades reproductoras de las mujeres, etcétera. He visto cómo estos hombres ante un grupo de mujeres tienen la necesidad de destacar ante ellas en vez de respetar sus espacios, o cómo, en ambientes dominados por hombres, mantienen silencios sobre temas que los podrían comprometer con sus amistades o el trabajo. O sea, en medio de mujeres, un varón quiere ser el centro de atención, hablando de un tema que no es de varón, que son de mujeres. Eso no es ser feminista, según la autora. Una de las cosas que más me sorprenden es la constante de algunos hombres feministas. Mira el tono irónico con el que lo dice, ¿no? Hombres feministas. De hablar sobre las ventajas que tiene el feminismo para nosotros. Pero me parece que es querer ponernos una vez más en el centro del asunto. Parece que el autor es autor, varón, ¿no? No mujer. Por ejemplo, es muy común que digan que, gracias al feminismo, los hombres podemos llorar, si es varón, o expresar nuestros sentimientos. ¿Será cierto ello? Claramente el autor está en contra, ¿no? En realidad, de lo que tenemos que hablar es de que, por culpa del machismo, asesinan a mujeres, las comercializan, las mutilan, las maltratan, les dan peores puestos de trabajo, les pagan menos, son insultadas, acosadas, violadas, etcétera. Claro, porque son temas importantes. El hecho de que un varón pueda llorar en público y nadie lo juzgue, ¿será comparable a que maten a las mujeres por ser mujeres? Ni hablar, ¿no? El hecho de que tú como hombre puedas o no llorar comparado con esto, me parece una nimiedad, justo lo que acabo de decir. ¿Qué significa nimiedad? ¿Qué significa? A ver, ¿alguien? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significa nimiedad? Lo puedes deducir por el contexto, ¿no? Nimiedad es trivialidad. Profesor, tampoco entiendo qué es trivialidad. Banalidad. Profesor, tampoco entiendo qué es banalidad. Ya, más fácil. Cosa o tema o cuestión sin importancia. Visto. Eso es una nimiedad. ¿Ya? Hombre feminista o que cree serlo, nunca pienses que lo sabes todo. Cuestiónate a ti mismo y escucha a tus compañeras feministas. Procura que te hagan replantear las cosas. Caer en el convencimiento de que ya se es feminista no te hará avanzar, sino que te convertirá en un ser pasivo. Pregúntate todos los días cuáles son tus privilegios y cómo puedes hacer para que tus amigos hombres y tú renuncien a ellos. De ese modo, poco a poco transformarás tus espacios en espacios igualitarios, si quieres ser feminista. Esa es la invocación del autor, ¿no? Muy bien, vamos a contestar las preguntas. Pregunta número 6. Pregunta número 6. ¿Cuál es el tema central del texto? A ver, pregunta 6. ¿Cuál es el tema central del texto?
Lanza al chat, lanza al chat tu respuesta. Pongan el número de pregunta para ubicarnos y no confundirla con anteriores respuestas. A ver, para el que me contestó la B. ¿El autor ha dicho que no se puede ser feminista siendo varón? No, no ha dicho en ningún momento eso. Está haciendo una invocación, ¿no? Un llamado de atención a los que si quieren ser feministas hagan tal cosa. Eso es el tema central del texto. ¿Y en cuál está? A ver, la mayoría me está diciendo la C, ¿qué dice la C? Los cuestionamientos. Claro, un cuestionamiento es algo que se pone en tela de juicio. E invocación a los hombres que se consideran feministas. Listo. Ya está. Ya está. Muy bien. Profesor, ¿puede explicar por qué no la A? A ver, veamos la A. Las contradicciones de los hombres que buscan la igualdad. No es que busquen la igualdad, son los hombres que quieren ser feministas, que es muy distinto, ¿ya? Por eso no es la A, porque el tema del texto no ha sido la igualdad, ha sido los hombres que quieren ser feministas. Listo. 7. ¿Cuál es la idea principal del segundo párrafo, profesor? ¿Cuál fue el segundo? A ver, empieza acá, que esto que los señores dicen que les hacía feministas no es feminismo. Acá está. A eso se refiere. ¿Ya? Para que recuerdes en la lectura. Ahí está. ¿Cuál sería el principal de este? Ahí está, para que lo veas completito las 7. Ahí está. Lanza tu clave. Muy bien, veamos las respuestas. Me dicen A. Hay un B. A ver, veamos qué nos dice la B. Existen algunos hombres que se autodenominan feministas para sentirse mejor consigo mismos y para seguir gozando de los privilegios que les otorga el patriarcado. Bueno, esto se ha deslizado como idea futura, pero lo que desde un inicio dijo el autor, ¿no? Haciendo memoria sobre su familia, era en torno a aquellos, ya, aquellos, acá fíjate, porque nos están hablando de aquellos que creían que por hacer ciertas cosas ya eran feministas, pero en realidad eso no los hacía feministas, ¿no? Muy bien, alternativa A. Excelente, alternativa A. Pregunta número 8. El tercer párrafo trata sobre el tercero. ¿Cuál sería el tercero, profesor? Aquí. Aquí está el tercero. Hasta ahí. A ver, recuerda un poquito. Recuerda un poquito. ¿De qué nos estaba hablando? Cómo los que se creían feministas hacían cosas que más bien en vez de ser los feministas los hacían machistas, ¿no? Tratar de aleccionar a las mujeres. Creer que tú dominas más un tema. Por ejemplo, un hombre, ¿cómo podría hablar del aborto en comparación a una feminista, ¿no? Según el autor, ¿ah? No según lo que yo digo. No podría, según el autor, porque el aborto es algo que se lo practica la mujer. El varón, ¿con qué conciencia podría hablar de ello? Según el autor, no podría hacerlo, porque es un tema que él nunca va a conocer en la práctica y no podría hacerlo, ¿no? Así que, ¿por qué creer tener la capacidad de hablar de cosas que no te van a suceder a ti? Eso es lo que el autor está diciendo acá, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería, en este caso, el tema de este tercer párrafo? A ver, pon el número de pregunta para guiarnos.
Pregunta 8, ¿qué? 8b me dicen. Superioridad moral. Hay un solo ejemplo de lo moral, ¿ah? No todo es lo moral. Hay otra alternativa más amplia. La A se está centrando solo. No, perdón, la B se está centrando solo en lo moral. No hay una alternativa más amplia, más abarcadora. Algunos ya se dieron cuenta. ¿Cuál es esa alternativa más abarcadora? ¿Cuál es? Efectivamente, la D. Porque lo moral también está como una incongruencia, ¿no? O sea, ¿tú cómo puedes quererte feminista si haces cosas machistas, pues? Esa es incongruencia. Dices ser algo, pero haces lo contrario. A eso se refiere. Excelente. Muy bien, estamos embalados, ¿ah? Estamos embalados. Algunos están contestando a la perfección. Vamos con la pregunta 9. Vamos con la pregunta 9. ¿Cuál es un subtítulo adecuado para el cuarto? El cuarto, el último. Este de acá. ¿Es el último? Sí, para este de acá. A ver, nos acordamos un poquito. Si de verdad quieres ser feminista, dice el autor, ¿no? Si de verdad quieres serlo, haz tal cosa. A ver, lanza, lanza, lanza. Lanza tu respuesta. Pon el número, pon el número. Ya, están lanzando. Comparación. A ver, ¿hay comparación sobre el feminismo y a quién beneficia más y a quién menos? ¿Habrá comparación? ¿Seguros que es la D? ¿Seguros que es la D? ¿Hay comparación o más bien hay un llamado de atención? ¿Mm? Tú que te crees feminista, dice, ¿no? Tú que te crees feminista. Si de verdad quieres serlo, haz esto y deja de hacer lo otro. No hay tanto comparación, no hay un llamado de atención. ¿Y dónde está el llamado de atención? En el cuestionamiento. A los hombres que predican las ventajas del feminismo para ellos. Ahí está. En otras palabras, está diciendo, deja de pensar en tonterías y piensa en las cosas que de verdad le afectan a la mujer. Y no que ahora por ser feminista puedes llorar en público. No. O sea, frente a los temas tan álgidos, tú vas a estar creyendo que gracias al feminismo ahora puedes llorar en público. Nada que ver. Muy bien, la última pregunta de este texto. Señale la idea principal del último párrafo, del último, de este que acabamos de contestar. Está bien sencillo porque es muy parecida a la pregunta anterior. A ver, lanza, lanza, lanza. Karina está en todas, ¿ah? Karina está en todas. Muy bien. Si ya en la anterior hemos señalado el llamado de atención, ¿ese llamado de atención a quién es? ¿A las mujeres? ¿A los varones? Si estos dicen ser feministas, tienen que desterrar una serie de estereotipos y creencias. Y solo así van a lograr cambios de verdad. ¿Qué alternativa me lo dice? ¿La B? ¿La B? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en ese texto? ¿5 de 5? ¿4 de 5? ¿3 de 5? Pero estamos bien, ¿ah? Veo que me están contestando muy bien. Estamos embalados. Excelente, Elizabeth. Esa es la idea. Esa es la idea. Que si bien, como lo había comentado la clase pasada, un viernes a esta hora llegamos cansados, molidos de la jornada semanal, que esforzarnos aquí este par de horitas, dar lo mejor de nuestro tiempo y atención, tenga un
lado gratificante que es saber que estamos mejorando en la comprensión. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. Vamos con el texto 3. El mundo de los perfumes, tras la caída del Imperio Romano, tuvo un pequeño estancamiento en Europa debido a la influencia de los mensajes de austeridad. Pregunta, ¿qué significa austeridad? A ver, ¿qué significa austeridad? ¿Alguna idea? Profe, austeridad es moderación. Moderación. Puede ser control, puede ser prudencia, etcétera, ¿no? Ahí está. Y recato propagados por la iglesia durante la Edad Media. O sea, cuando te dice Edad Media, para que te ubiques, estamos hablando aproximadamente entre el siglo, como dicen, caída del Imperio Romano, fácil, siglo V al siglo XV. Esos son los famosos 1000 años, ¿no? De época medieval. O sea, Roma dominaba el comercio o el mercado de perfumes, pero cae este imperio y cae esa industria también. El componente frívolo, mira, 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 frívolo, otro término, transmitido por esas esencias. Esto de frívolo en realidad puede significar muchas cosas si la palabra estuviera aislada, ¿no? Pero aquí cuando me dicen, transmitido por esas esencias, se está refiriendo al que el perfume transmitía la idea de superficialidad, superficialidad, ¿ya? O sea, banalidad, palabra que hemos aprendido hace un ratito, ¿no? Banalidad, nimiedad, mira cómo estamos enriqueciendo nuestro vocabulario. Ahí está. No era del agrado de los altos estamentos eclesiásticos. Claro, la iglesia, que por algunos años predicaba moderación, no podría estar de acuerdo en que las personas de cierto estatus andaran oliendo aromas, porque eso era para ellos un exceso de ostentosidad. Sin embargo, el perfume había llegado para quedarse. Los intercambios culturales entre Oriente y Occidente, así como las cruzadas, favorecieron la propagación y difusión de actitudes, materias, primas y costumbres referidas al aseo y el cuidado personal. De esta manera, la práctica del baño fue consolidándose gradualmente, pues comenzó a tomarse en agua aromatizada y especias. Pausa, no sé si ustedes han visto, ya que ahora el TikTok está de moda, hay mucha información tergiversada sobre la historia, ¿no? No confíes en fuentes tan simples como el TikTok. Algunos alumnos de otra institución, ya profesionales, me decían, ¿no? Profesor, he visto un video de la época medieval y dice que la gente no se bañaba. Se bañaban solo el día que se casaban y nunca más en su vida o en su cumpleaños. En realidad, ese tipo de ideas pertenecen a los mitos de la época medieval. No es cierto. En la época medieval ya se empiezan incluso a construir baños públicos. Y en esos baños públicos la gente tomaba esos baños utilizando aromas. Así que no creas en todo lo que ves en TikTok menos, ¿ya? La gente sí se aseaba, pero no todas. Se aseaban los aristócratas y la naciente clase burguesa, pero los pobres, eso sí, de verdad se bañaban solo en su cumpleaños, en su cumpleaños número 50 y nunca más. Además, hubo dos hechos relevantes. Profesor, ¿qué significa relevantes? Palabra sencilla, ¿no? Acá sí me puedes ayudar. A ver, ¿qué significa relevantes? Por puesta de mano, ¿quién lo escribe en el chat? ¿Qué significa relevantes? Dedúcelo por el contexto. Dedúcelo. A ver, hasta que nadie lo escriba, no continúo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver. No necesitas un diccionario, lo puedes deducir. Lo puedes deducir.
A ver, ¿quién nos ha comentado? Gaby, importante. Muy bien, Luz, muy bien, Gaby, muy bien, Noemí. A eso se refiere. Muy bien. Hechos, vamos a poner un término distinto al que nos han dado para seguir enriqueciendo nuestro léxico. Trascendentales. Ahí está. Eso significa relevantes. En lo referente a los perfumes durante el medioevo es época medieval, que cambiaron el rumbo de su historia. De un lado hay que destacar el estatuto que el rey Felipe II, Augusto de Francia, concedió en 1190 a los perfumistas, lo que significó un claro reconocimiento de la profesión. En él se fijaban los lugares de venta de perfumes y se reconocía a la profesión como tal y la utilidad social de estas sustancias. Fue entonces que empezaron a crear escuelas donde se formaron los primeros aprendices de esta profesión. Tras 4 años de estudios, pasaban a ser maestros perfumistas que supervisaban los trabajos de prensado de pétalos, maceración de flores, mezclado de ingredientes, etc. De ese modo, Francia se convirtió así en el reino del perfume. De otro lado, en 1370, la reina Isabel de Hungría elaboró el primer perfume hecho a base de alcohol, que se conoce, uy, es francés, se leería más o menos así, ¿no? Lieu Hongrois, mi francés no es tan bueno, o agua de Hungría, lo que supuso un hito entre los que desempeñaban esta profesión, ya que consolidó la presencia de dicho ingrediente en la fórmula base que se mantiene hasta la fecha. Hitos históricos trascendentales que consolidan la profesión del perfume y de consecuencia casi inmediata la mejora del mercado y el comercio del mismo, ¿no? Interesante historia del perfume. Vamos con las preguntas. Pregunta número 11. Seleccione la idea principal del primer, acá está, párrafo. A ver, para que te acuerdes de qué hablaba. ¿De qué hablaba? ¿Qué marcaríamos? Profesor, falta la alternativa D. A ver, alternativa D. Hay que quitar un poquito esto para que entre la alternativa D. Ahí está, ahora sí. Ahí están las cuatro alternativas. Lanza tu clave. Lanza tu clave. Me están dando hasta tres alternativas como respuesta, la A, la C y la D. Vamos a centrarnos en esas tres, ¿no? Empezamos con la A. Tras un breve estancamiento en la Edad Media, diferentes factores, mira lo que tiene la A distinto a las otras, ¿ah? Diferentes factores influyeron en la consolidación del uso del baño en agua aromatizada y especies. Acá, ¿qué factores nos da? Caída del Imperio Romano es un factor. Otro factor, influencia de los mensajes de la iglesia, ya, otro factor. ¿Qué más? Ya son dos factores, ¿no? Dos factores. ¿Qué dice ahora? ¿Qué me has mandado? La C, ¿no? Los mensajes de austeridad y recato propagados, ya. Acá, de estos dos factores, ¿cuántos te está dando? Uno. Te está dando uno, ¿ah? Te está dando uno.
Luego me anda la D. A pesar del componente frívolo transmitido por el ya, este ni siquiera es una idea principal. Te están pidiendo idea principal, ¿ya? Cuidado, ¿ah? Tú aquí cuando me has dicho la D, me estás señalando idea secundaria, no idea principal, ¿ya? Uy, ahora hasta la B ya apareció ya. Los intercambios culturales entre Oriente y Occidente, no, esta es idea secundaria también, nada. Pregunta, estamos entre dos, ¿no? Estamos entre dos. Entre la A y la C. Para ser idea principal tiene que ser abarcadora. ¿Cuál de los dos es más abarcadora? Te pregunto. Listo. Ya está. Ya está. Porque integra las dos causas del estancamiento del perfume. La caída del Imperio Romano y el papel que cumplía la Iglesia con sus mensajes, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Mm? Pero que hayas marcado la C está muy bien. Estuviste muy cerca. Muy cerca. Vamos con la 12. Marque la alternativa que contenga la idea principal del segundo. ¿Cuál es el segundo, profe? Muestre para acordarme acá. Además hubo hechos relevantes. Ya, esta de acá viene a ser, es la segunda, ¿no? Sí, es la segunda. Viene a ser como el perfume ya un poquito más adelante va sistematizándose a través incluso de edictos reales para mejorar la profesión de perfumista, se ordena su comercio, etcétera. A ver, vamos con la 12. Vamos con la 12. Vamos con la 12. Concéntrate. Muy bien, me están diciendo 12D. 12D. ¿Hay algún rebelde o no? Unánimemente, todos 12D. Unánimemente. 12D. A ver, ¿qué dice la D para que sea tan unánime? El reconocimiento de la profesión de los perfumistas por el rey Felipe II Augusto y la elaboración del primer perfume con alcohol consolidaron. Ah, perfecto, pues con razón, no hay discusión acá. Está más que obvio, no es la única respuesta que cumple con lo que queremos, o sea, que tenga la idea principal de ese párrafo. Muy bien. 13. 13 para terminar este texto. 13 para terminar este texto. ¿Cuál es el título adecuado para el texto anterior? O sea, para el global. Ya no nos están pidiendo por párrafos, sino para el global. ¿Cuál sería el mejor título? Profe, pero ¿cómo hay el título? Porque es una decisión muy arbitraria. No. ¿Cómo hallábamos el título? ¿Qué se dice del tema? ¿Ya? ¿Qué se dice del tema? Si mi tema en este caso es después de una recesión o caída del perfume, cómo éste fue mejorando sus condiciones. ¿Qué se dice de ello? ¿Qué se dice de ello? ¿Cómo mejoró, sí o no? ¿Cómo mejoró? ¿Gracias a qué mejoró? Por lo tanto, por ahí va nuestro título. Por ahí va nuestro título. A ver, 13 ¿qué? 13C, 13C, 13C. ¿Seguros? Ya, ya, así. Violento, violento. Ya, nuevamente, te hago un contraste entre dos. La C, ¿qué me dices? Reconocimiento y profesionalización. Mira, vamos por el texto. Reconocimiento y profesionalización. Acá, maestros perfumistas, reconocimiento, ahí viene, ¿no? Acá está. Es un hecho. ¿Es el único?
¿Es el único? O sea, solo el estatuto real hace que el perfume se consolide. ¿O hay algo más? ¿Hay algo más? Ah, acá está algo más. El primer perfume hecho en base de alcohol. Ajá, perdiste. No hay uno solo. Y tú me estás destacando uno solo. Uno solo. Hay una alternativa más abarcadora. ¿Será la D? ¿Será la C? ¿Ya lo viste o no? ¿Ya lo viste o no? Si me dices la D, mira, te demuestro, porque acá no se trata de que yo te imponga la clave, se trata de demostrar con argumento. Si yo te digo la D, tenemos inclusión de alcohol. Inclusión de alcohol. Pregunta, ¿cuántos hay? Uno. ¿Pero es uno? No, ¿cuántos son? Uno y dos. No lo estás viendo. O sea, tú me marcas la D y me estás cometiendo el mismo error que la C. Considerar solo uno. Hay una alternativa que integra a ambos y no lo ves. Insistes con la D. ¿Qué alternativa será? La B, a ver. Hechos, listo. En hechos están los dos. Ya está, pues. Ya está. ¿Qué más quieres? Ya está. Listo. Has caído dos veces en preguntas de este tipo, ¿ah? En marcarme parcialmente. Como has visto uno de los elementos, ahí está la clave de frente. Te has apresurado. Te has apresurado. No lo vuelvas a hacer. Muy bien. Vamos con el texto 4. Vamos con el texto 4. Casi nunca recuerdo mis sueños. Extrañamente, el lunes 27 de mayo, recordaba con claridad la pesadilla que me despertó de madrugada. Recuerdo haber oído la voz de un hombre que pedía callar a su cómplice mientras entraba a mi apartamento a robar. Supongo que ese día estaba predispuesto para soñar. Por la noche iba a dormir por primera vez en un museo. Parece que está hablando un vigilante, ¿no? La fundación del Museo Rufino Tamayo en el bosque de Chapultepec, en México, ¿no? Estaba presentando la exposición Sunday del artista belga Carsten Huller. Al término de la misma, 48 personas ya habrán pasado la noche bajo el techo de la pinacoteca y sobre una de las dos camas motorizadas que se mueven sin pausa desde el 29 de marzo, fecha del inicio de la exposición a 0,7 metros por minuto y sin chocar entre ellas o con los muros gracias a un dispositivo GPS. ¿Qué? ¿Qué, profe? No está hablando un vigilante, está hablando el asistente a un museo, a una especie de experimento. ¿Y cuál es esta especie de experimento? Este museo va a ofrecer una experiencia, vamos a llamarle así, una experiencia vívida, donde te van a hacer dormir en una cama que no va a dejar de moverse toda la noche. Mientras tú duermes se va a seguir moviendo. Y las camas están juntas, pero no se llegan a chocar. Qué interesante experimento, ¿no? Las camas son elementos de la obra Two Roaming Beats Grey, ¿no? La cual pretende, según el artista, crear un momento de incertidumbre para sus tripulantes. Profe, ¿qué es incertidumbre? Bueno, por incertidumbre aquí vamos a entender inseguridad, inseguridad. No se sabe qué va a pasar, no se sabe qué va a pasar. Dice la nota, muy bien, claro, aquí en este contexto es miedo, ¿no? Muy bien. Dice la nota, nada garantiza que la cama en la que dormirás estará en el mismo sitio en el que estaba cuando te fuiste a dormir. O sea, no solo se mueve sobre su eje, la cama se desplaza. Qué interesante. Dijo Huller, el artista autor de toda esta exposición, al comisario inglés Ralph Rungoff en 2015. El autor imaginó un ballet, la danza de un sonámbulo que no abandona el lecho, o sea, la cama. Espero que afecte los sueños.
e induzca cierta locura. ¡Wow! ¿Qué tal experimento? Añadió Huller. Cerca de las camas móviles se colocaron una pequeña caja con carnes frías y algunas botellas con agua con gas. Fue la cena para quien firma el texto y la fotógrafa Gladys Serrano, los únicos dos intrusos en el tamaño. Un monstruo de concreto levantado en 1981 por los arquitectos Teodor González de León y Abraham Zabludowski. O sea, se está refiriendo al museo, no un enorme edificio, en lo que era la bodega de jardinería del bosque. Hoy es uno de los museos de arte contemporáneo más importante de la capital. Allí están los restos del influyente pintor mexicano y su esposa Olga. La presencia de fantasmas o de actividad paranormal en el museo fue pronto descartada por Ana Castella, la guía durante el recorrido de la exposición. Conciliar el sueño en aquel gigante de concreto fue difícil. Las brillantes luces de FIFAL 2, una instalación lumínica sobre el techo, se colaban por los antifaces para dormir que daba el museo. Era intentar dormir en una cama en movimiento, mientras veías una pista de discoteca sobre ti. Azul, rojo, amarillo, morado, naranja, azul. El único sonido era el motor de la cama. Pero soñé, el autor que al inicio contó, ¿no? Ya entrada la noche, vino a mi mente la imagen de una emergencia médica en las palmas de mis manos. Cargaba un diminuto bebé recién nacido que se hacía pequeño minuto a minuto por la lesión. La angustia aumentaba mientras corría en busca de un hospital, pero por error llegaba a un centro comercial. Por la mañana recordaba con transparencia que el sueño tenía un final feliz. Recordé las palabras de Huller. El sueño es tu pintura. No sé aún qué pensar de mi arte. Qué interesante texto. Qué interesante. Vamos a contestar. Pregunta 14 y 15. Pregunta 14 y 15. Concéntrate. Catorce y 15. 14 y 15. El texto trata sobre, pregunta número 14. El tema nos están pidiendo. El tema central en la 14. Las pesadillas, ¿será? O sea, todo el texto trata de las pesadillas. No. Descartada la alternativa A, ¿no? Descartada la alternativa A. No todo el texto trata de las pesadillas. 14b nos están diciendo. La visión que busca expresar en sus obras el artista belga Carsten Holler.
O sea, el autor del texto ha podido encontrar el sentido de este experimento y transmitirnos de qué ha tratado. No, la B estaría descartándose. La B estaría descartándose. Me dicen la D. La experiencia del autor, claro. Él cuenta que participó de esta exposición y en esa exposición pues va detallándonos en qué consiste, ¿no? Efectivamente, ahí está nuestra clave, muy bien. Y la pregunta 15. En el primer párrafo, el autor del texto, ¿qué hace? Aquí está, el primero para que te acuerdes. ¿Cómo empieza, no? ¿Cómo empieza? Hablando de que tuvo tal cosa. A ver, ¿qué marcaríamos entonces en la pregunta 15? Si fuese la C, te dijo que en tal cama había tal señora, en la otra cama había tal persona. ¿Está describiendo a los participantes? ¿Está dando detalles de ellos? Mm, no puede ser la C de ninguna manera. ¿Será la B? Relación del contenido de su sueño con el de la exposición. O sea, entre lo que soñó y lo que se exponía, ¿había una relación? No, porque la idea del autor, ¿cuál era? Que cada uno sueña su propio arte, no que hay un arte que guía los sueños. No, no, no. ¿Qué otra alternativa me están dando? La A. Comenta su sueño, claro, indica que soñó que tuvo una pesadilla, ¿no? Y presenta su próxima, claro, listo, muy bien, excelente. Te estás luciendo, te estás luciendo. Vamos con la 16. Señale el tema del segundo. ¿Cuál fue el segundo, profesor? ¿Cuál es el segundo párrafo? Empieza acá. Da detalles, ¿no? Da detalles de la exposición, apela a lo que el autor ha querido simular, ¿ya? ¿Qué ha querido hacer el autor? Es lo que nos está diciendo. ¿Qué ha pretendido? ¿Cuál será nuestra respuesta en la pregunta 16? En la exposición había algo clave, había algo importante. ¿Qué era? ¿Qué era eso clave? ¿Qué era eso importante? Pon el número de pregunta. A ver, si me están diciendo la A, en el segundo párrafo, el miedo, la duda, el no saber qué va a pasar, ¿sería lo más importante? ¿No? ¿Sería el tema? O sea, ¿de la incertidumbre habla todo este segundo párrafo? No. Mira cómo empieza. Mira cómo empieza. Mira qué elemento destaca, ¿no? Crea, este elemento crea la incertidumbre. Por lo tanto, si este lo crea, entre las camas y la incertidumbre, ¿quién es más importante? Las camas. Es un elemento central, ¿ya? Es un elemento central. A ver, ¿ya reflexionaste? ¿Ya has reflexionado? La B. A ver, vamos con la B. Vamos con la B. Las camas como elementos centrales. Listo, excelente. Excelente. 17. ¿Cuál es el subtítulo adecuado para el último? Profe, ¿cuál era el último? A partir de acá, ¿no? Pero soñé, vino a mi mente, mira acá, te está dibujando su sueño. Y luego remata con lo que para el autor de la exposición de este experimento, ¿qué puede significar cada sueño, ¿no? Ahí viene el remate, ¿no? A ver, en la 17. En la 17.
17, 17. Para ir culminando nuestro módulo de esta noche. Para ir culminando nuestro módulo. 17A nos dicen. 17A, 17C. Palabras de reflexión de Karsten Huller. Ah, a ver, momento. El autor, ¿no? El autor. Palabras de reflexión del autor. Ajá. Ya, pero no solo son las reflexiones, hay algo más en esta parte. Mira, la reflexión del autor recién está al final. Estas palabras recién están al final. Antes de eso, ¿qué ha hecho el autor? Pero soñé. ¿Qué está haciendo? ¿Te está contando qué? Su sueño. Te está contando su sueño. A ver, súmame las dos cosas. Súmame las dos cosas. No vuelvas a caer en lo que te ha estado sucediendo en dos preguntas anteriores, donde parcialmente me dabas solo un elemento, pero tenemos que dar un elemento más integrador o una opción que integre más amplia. ¿Cuál será? La B, a ver. Contenido y reflexión. ¿Te dice qué soñó? ¿Qué soñó, perdón? Sí. Y también la reflexión del autor. Ahí está. Listo. Y ya está. No está. Porque no solo se centra en la reflexión, te cuenta al inicio su sueño. Entonces, contenido del sueño y reflexión del autor. Listo. Alternativa B. ¿Qué tal? ¿Mm? ¿Cuántos textos te vamos a dejar como tarea? Texto 5, 1. Y texto 6, 2. Texto 7, 3. Tres textos, pero bien cortitos, ¿ya? Los vas a leer seguramente que en 20 minutos los tres, así que vas a tener un par de semanitas para tomarte el tiempo de resolverlos, de poder contestar, y aquí, ya un poquito acelerados, vamos a dar las respuestas para que tú contrastes si estás yendo bien, porque hemos dicho que si no practicamos no vamos a obtener resultados. Así que tienes el material, en el material tú tienes la oportunidad de practicar por tu propia cuenta y va a depender pues de cuánto te esfuerces. Aquí ya contrastamos, ¿de acuerdo? Muy bien, estimados colegas, como cada viernes que tenemos nuestro módulo, es gratificante ver que muchos de ustedes que participan demuestran que van consolidando su competencia de ley, ¿ya? Van consolidando esa competencia. Les agradezco su atención, sobre todo, repito, después de una semana ardua de trabajo, el viernes llegamos sin baterías, pero saber que estamos mejorando nos tiene que llenar eh, de algo que nos reconforte en nuestra preparación. ¿De acuerdo? Un saludo cordial, buen fin de semana y nos estamos encontrando el próximo módulo. Cuídense. Permiso.